Mi esposa estaba en urgencias, enviada allí por la esposa de su amante. El médico que llamó parecía comprensivo. Cuando llegué, estaba tumbada en una camilla, con la cara llena de sangre y moretones. Sus ojos, al verme, brillaron con una súplica desesperada de ayuda. La familia debe firmar esto, dijo el médico, extendiendo una carpeta, y debemos hacernos cargo de los gastos de la cirugía. Miré el rostro hinchado y distorsionado, a la vez familiar y extraño. ¿Quién es?, pregunté. Creo que te equivocaste. La esperanza en los ojos de mi esposa y de Chloe se congeló al instante. La luz en ellos se apagó poco a poco. Aquellos ojos, que una vez me habían mirado con tanto cariño, que se habían arrugado en 1000 sonrisas, destinadas solo para mí, ahora solo contenían conmoción, seguida de una oleada de desesperación. Sus labios temblaban, salpicados de sangre y saliva, pero no pudo articular palabra. El portapapeles del doctor colgaba en el aire, con una profunda compasión en su rostro. Su tono se tornó vacilante. Señor Thorne, esta es su esposa, Chloe Thorne. ¿Lo eres? Seguro que no la conoces. Mi mirada era como un bisturí, trazando un camino sereno por los rasgos maltrechos de Chloe. El rostro que había besado innumerables veces estaba ahora hinchado hasta quedar irreconocible, un lienzo de púrpura intenso y arañazos en carne viva y sangrientos, pero no sentí nada, ni una sola pizca de emoción. Doctor, estoy seguro. No conozco a esta mujer, dije. Mi voz era tan firme que me asustó, incluso a mí. Si cometiste un error, te sugiero que contactes a su familia lo antes posible. Las lágrimas finalmente brotaron de los ojos de Chloe, mezclándose con la sangre que corría por sus mejillas. Intentó incorporarse, pero el dolor la hizo caer de espaldas en la camilla con un gemido gutural y ahogado. Fue un sonido de agonía, pero lo ahogó algo 1000 veces más potente, el terror puro del abandono absoluto. No volví a mirarla. Saqué mi iPhone y deslicé los dedos con calma por la pantalla hasta encontrar el número que me sabía de memoria. La llamada se conectó. Señor Davis, lo necesito en el Hospital General Metropolitano inmediatamente. Hay asuntos urgentes que atender. Mi voz, clara y fría, atravesó el caótico estruendo del pasillo. La expresión del doctor se agrió. Hizo un último intento. Señor Thorne, las lesiones del paciente son graves. Podría haber una hemorragia intracraneal. Necesitamos operar pronto. Lo interrumpí. No soy su pariente más cercano. No tengo autoridad para firmar ese papel. Hice una pausa y volví la mirada hacia él. Las frías luces fluorescentes se reflejaban en los cristales de mis gafas de montura metálica. ¿Puedo preguntar quién me llamó? La pregunta lo pilló desprevenido. ¿Tartamudeó? Era la mujer que llamó al 911. Dijo que era la esposa del amante del paciente. Nos dio tu número. La esposa del amante. La frase fue como un cuchillo envenenado, clavándose en el corazón podrido de nuestro matrimonio. Una pequeña sonrisa sin humor se dibujó en mis labios. Una ironía pura y ártica. Me di la vuelta y salí de la habitación. El rítmico y agudo repiqueteo de mis zapatos de vestir sobre el linóleo pulido sonó como la sentencia de muerte para nuestra relación. No miré atrás, ignorando por completo la mirada desesperada de Chloe, que sentía que intentaba quemarme la espalda. Al final del pasillo, vi a una mujer de mediana edad, bien vestida pero desaliñada. Gritaba histéricamente en su teléfono. Su rostro era una máscara de rabia y triunfo. Debía ser ella, la agresora. La esposa de Mark Peterson, Sarah. Una víctima y también un monstruo. Pero nada de esto tenía que ver conmigo. Mi mundo, que se había desmoronado en cuanto llamó el médico, ya estaba siendo reconstruido por mis propias manos, pieza a pieza, fría y deliberadamente. El olor a antiséptico en el vestíbulo del hospital era insoportable. Apenas había llegado a la entrada principal cuando una figura oscura se abalanzó sobre mí con la fuerza de un huracán. Lucas, mi suegra, Karen, con su rostro meticulosamente cuidado ahora deformado por la furia, me agarró del cuello de la camisa. Me clavó las uñas en el cuello. ¿Qué demonios te pasa? Chloe está ahí dentro, medio muerta, y tú finges no conocerla. ¿Eres siquiera humano? Su grito atrajo la atención de todos en el vestíbulo.
Me quedé completamente inmóvil, dejándola zarandearme. Mi mirada se desvió hacia la mano que me agarraba el cuello. Karen, por favor, suéltame, dije. Mi voz era tranquila, pero transmitía una orden innegable. Llamaré a seguridad. ¿Seguridad? ¡Qué descaro llamar a seguridad! Karen rió, con un sonido áspero y chirriante. Me dio un golpecito en la cara con el dedo, haciendo que salieran babas. Maldito desagradecido y sin corazón. Chloe se casó contigo, te cuidó, te llevó a esta casa. Ahora que has triunfado, ¿crees que puedes echarla a patadas? Te diré algo, ni lo sueñes. Había editado su diatriba habitual, omitiendo la parte sobre que Chloe me había dado hijos. Parecía que aún tenía la sensatez de recordar que nuestro matrimonio sin hijos era un hecho bien conocido. La corregí con calma. Karen, primero, no tenemos hijos. Segundo, creo que sabes exactamente lo que ha estado haciendo tu hija. Karen palideció por un instante, por el pánico fugaz de verse expuesta. Pero con la misma rapidez, la máscara de la musaraña beligerante regresó. ¿Y mi hija? Así que salió con unos amigos y tuvo una pequeña caída. Como su esposo, lo mínimo que puedes hacer es mostrar algo de preocupación. No quedarte aquí haciendo comentarios sarcásticos. Vas a firmar esos papeles. Vas a pagar su cirugía. Si no lo haces, no me voy de este hospital. Estaba armando un escándalo, intentando usar el volumen y acusaciones infundadas para apropiarse de la superioridad moral. Se había equivocado de objetivo. Saqué lentamente el teléfono del bolsillo. Justo delante de ella, abrí la aplicación de notas de voz y pulsé el botón de grabar. El pequeño círculo rojo palpitaba en la pantalla como un ojo frío y vigilante. Karen, ¿estás segura de que tu hija acaba de sufrir una pequeña caída? Pronuncié cada palabra, grabando mi voz con claridad en el micrófono del teléfono. Porque dentro de poco tendré el diagnóstico preliminar del hospital y el informe policial. Ambos dirán claramente que fue agredida. Lo que estás haciendo ahora mismo es obstruir la verdad. Si mientes a la policía, es un delito. La diatriba de mi suegra se detuvo en seco. Se quedó mirando la interfaz de grabación de mi teléfono, con los ojos moviéndose nerviosamente. Su fanfarronería empezó a decaer. Pero la gente como ella nunca se rinde fácilmente. Al instante siguiente, se dejó caer al suelo y empezó a darse palmadas en los muslos, gimiendo. ¡Ay, por qué mi vida es tan miserable! Cría una hija que se casó con este monstruo sin alma. A mi bebé la golpean y a su marido no le importa. Incluso amenaza a una pobre anciana como yo. ¿Hay justicia en este mundo? Su actuación logró atraer a una multitud aún mayor, muchos de los cuales me señalaban y susurraban. La observé sin expresión alguna, sin sentir ni una pizca de asco. Fue simplemente patético. En ese momento, una voz tranquila y firme habló detrás de mí. El señor Thornton. Me giré. El señor Davis había llegado. Vestía un traje impecable, con el cabello perfectamente peinado y una mirada penetrante y profesional. Ignoró el espectáculo que Karen estaba dando en el suelo, se dirigió directamente a mí. Me entregó su tarjeta de visita y luego se giró hacia ella. Señora, me llamo Davis. Soy el asesor legal del señor Thornton. Su voz no era fuerte, pero tenía la autoridad de un abogado experimentado. En cuanto a los gastos médicos de la señora Miller y todos los asuntos relacionados, mi cliente, el señor Thornton, me ha autorizado plenamente a gestionarlos. Si tiene alguna reclamación, por favor, diríjala a mi bufete a través de los canales legales correspondientes. Los lamentos de Karen se apagaron bruscamente, como si alguien hubiera silenciado la llamada. Se quedó mirando, estupefacta, al abogado impecablemente vestido que había aparecido de la nada. La llegada de un abogado había elevado instantáneamente este complicado drama familiar a una batalla legal, un campo donde se sentía desesperadamente superada y profundamente atemorizada. El personal de seguridad del hospital llegó en ese momento, pidiéndole cortés pero firmemente a Karen que se fuera y no perturbara la paz. Mientras la ayudaban a ponerse de pie, me lanzó una última mirada venenosa, pero ante la mirada fría e inquebrantable del señor Davis, simplemente dio un pisotón de frustración y se marchó arrastrando los pies. El señor Davis y yo nos sentamos en una cafetería al otro lado de la calle.
El sol brillaba con fuerza, y me ajusté las gafas. Señor Davis, le dije, quiero el divorcio. Le enseñé los archivos que tenía guardados en mi teléfono, las pruebas que había descubierto hacía mucho tiempo, pero que había guardado, esperando, mensajes íntimos entre Chloe y el otro hombre. Recibos de hoteles de lujo. Registros de transacciones que muestran que transfirió fondos en secreto desde nuestra cuenta conjunta. Mis condiciones son sencillas, dije, mirando mi reflejo borroso en la superficie oscura de mi café. Mi voz era monótona, carente de emoción. Se fue sin nada. Al día siguiente, llamaron del hospital. Chloe estaba despierta y quería verme. Sin dudarlo, llamé al señor Davis y fuimos juntos. Al volver a entrar en la habitación del hospital, el olor antiséptico me pareció aún más intenso. Chloe estaba recostada en la cama. Su rostro cubierto de gruesas vendas, solo se le veían los ojos y la boca. Esos ojos ahora estaban llenos de una mezcla de tristeza, miedo y una pizca de cautelosa esperanza. Al verme, pronunció mi nombre con voz áspera. Lucas. Me quedé impasible a los pies de la cama, manteniendo una distancia segura y clínica. El señor Davis estaba a mi lado, con bolígrafo y bloc de notas en mano, muy serio. No parecía una visita al hospital. Parecía una comparecencia. Las lágrimas volvieron a rodar por las mejillas de Chloe. Lucas, me equivoqué. Me equivoqué muchísimo. Por favor, perdóname solo por esta vez. Por favor. Te lo juro, no lo volveré a hacer. Fue un momento de debilidad. Sus súplicas estaban ahogadas por sollozos, cada palabra temblaba. Sonaba absolutamente patética. Alguna vez, eso podría haber bastado para ablandarme. Pero ahora, mi corazón, que se había apagado en cuanto descubrí su traición, era una piedra fría. Destellos de recuerdos me asaltaron, sin que yo los llamara. Cuando recién nos casamos, su rostro sonriente se acurrucó contra mi pecho mientras me prometía que construiríamos una hermosa vida juntos. La vez que trabajé un mes seguido en un proyecto importante y al llegar a casa la encontré esperándome con un plato de sopa caliente. El agotamiento y la profunda satisfacción que sentí tras pasar 3 noches en vela para conseguir un contrato casi imposible, solo para poder comprarle ese bolso de diseñador que tanto le gustaba. Todos esos momentos que una vez me reconfortaron ahora eran como cuchillas de afeitar que desgarraban un corazón ya destrozado sin remedio. Un momento de debilidad. Dije con una voz distante, como si perteneciera a otra persona. La miré como si fuera una completa desconocida. Chloe, ¿cuánto tiempo llevas engañándome? ¿6 meses? ¿1 año? ¿Más? Mi pregunta fue un golpe de precisión, destrozando su fachada. Su rostro palideció mortalmente, sus ojos recorriendo la habitación, sin poder encontrarse con los míos. Y otra cosa. Continué, ¿por qué sacaste $75,000 de nuestra cuenta conjunta? Ese dinero era para el enganche de una casa nueva para nuestros padres. No lo hice. ¿Quién te dijo eso? Lucas, no puedes simplemente acusarme de nada, replicó ella, en un último y desesperado intento de negación. El señor Davis no dijo nada. Simplemente dio un paso al frente y colocó una pila de documentos en la mesita de noche, frente a ella. Encima estaban los extractos bancarios, con cada transferencia claramente detallada. Debajo de ellas había varias fotos de alta resolución. En ellas, Chloe besaba a otro hombre a la salida de un hotel de 5 estrellas, con los cuerpos muy juntos. El rostro del hombre se veía claramente de perfil. Era él, Mark Peterson. La mirada de Chloe se posó en las fotos y los registros bancarios, y fue como si toda su fuerza la abandonara. Cada mentira, cada excusa, se desmoronó ante la evidencia contundente. Finalmente se derrumbó, cubriéndose la cara con las manos. Dejó escapar un sollozo ahogado y desesperado. Lucas, por favor. Por todos estos años que llevamos juntos, dame una oportunidad más. Sé que me equivoqué. Ahora me rogaba, intentando usar nuestra historia en común como palanca. La miré, hecha un mar de lágrimas, y no sentí nada más que un profundo cansancio y asco. Chloe, ya no hay confianza entre nosotras, dije con voz fría y tajante, sin ningún rastro de sentimiento.
Solo vine hoy a decirte una cosa. Los papeles del divorcio están listos. Señor, Davis los tiene. No recibirá nada. Si se niega a firmar, no tengo ningún problema en hacer público todo esto. Imagino que la esposa de Mark Peterson estaría muy interesada. Mi ultimátum pareció dejarla en silencio, atónita. Me miró fijamente, incapaz de creer que el hombre que una vez la adoró pudiera ser tan despiadado. No firmó de inmediato, diciendo que necesitaba pensar, pero luego empezó a preguntar tímidamente sobre dividir nuestros bienes. Me limité a reírme brevemente y con amargura. No le hablé más, dejé que el señor Davis se encargara de todo. Al salir de la habitación, encontré a mi suegra, Karen, esperándome en el pasillo. Debió de haber captado la idea de Chloe, porque en cuanto me vio, montó en cólera. Lucas, monstruo sin alma. Un Benedict Arnold moderno. Chloe está en una cama de hospital, ¿y tú te estás divorciando de ella? ¿Y tratando de dejarla sin nada? ¿Tienes el corazón de piedra? Aprendió la lección y no se puso a la defensiva, sino que optó por una difamación pública y escandalosa desde la superioridad moral. Karen, si quieres llevar esto a la prensa, adelante, dije con calma. Pero más te vale estar preparada para que los trapos sucios de tu hija sean noticia de primera plana. Mis palabras la callaron, pero solo por un momento. Empezó a gritar por el pasillo del hospital, difundiendo una versión retorcida y exagerada de cómo abandonaba a mi esposa enferma y era un abusador sin corazón. Pronto, los chismes se extendieron por el hospital. Alguien incluso tomó una foto y la publicó en línea con un titular clickbait. Esposa agredida y hospitalizada, esposo despiadado niega conocerla y exige el divorcio. La historia empezó a ganar popularidad en línea. Mi teléfono empezó a vibrar con llamadas de números desconocidos y un aluvión de mensajes de texto llenos de odio. No me sorprendió. Le pedí al señor Davis que preparara todas nuestras pruebas, listos para una contraofensiva. También contacté con algunos medios de comunicación de renombre, preparándome para publicar un comunicado completo cuando llegara el momento oportuno. Fue entonces cuando llegó una visita inesperada. Un hombre bien vestido, con todo el aspecto de un ejecutivo exitoso, entró en la habitación de Chloe con una cesta de frutas. Era su amante, Mark Peterson. Lo observé desde la esquina. Parecía aliviado de encontrar a Chloe sola. Pero cuando se giró y me vio allí, un destello de pánico y culpa cruzó su rostro. Se recompuso rápidamente, se ajustó la corbata y caminó hacia mí. Debes ser Lucas, dijo, adoptando un aire de superioridad, intentando controlar la situación. Necesitamos hablar. Nos hizo un gesto para que nos hiciéramos a un lado, con la clara esperanza de llegar a un acuerdo privado. ¿Se refiere al señor Peterson? No me moví. Lo miré fijamente. ¿De qué quieres hablar? ¿De qué te has acostado con mi esposa? ¿O de los $75.000 que la convenciste de transferir de nuestra cuenta conjunta para rescatar tu negocio en crisis? Mi voz era baja, pero en el silencio del pasillo, resonó como un trueno. El rostro de Mark se tornó gris, enfermizo. No esperaba que supiera los detalles. Miró al señor Davis, que estaba a mi lado, y se dio cuenta de que esto no iba a ser fácil de resolver. Su tono se endureció, con un tinte amenazante. Mira, Lucas, seamos razonables. Hacer un escándalo no nos conviene a ninguno de los dos. No querrás que todos sepan que te han tomado el pelo, ¿verdad? Piensa en tu reputación. Ante eso, sonreí. Una sonrisa fría y burlona, llena de desprecio. Señor Peterson, parece que ha malinterpretado algo. Dije, acercándome un paso más, bajando la voz casi a un susurro. Tú eres quien debe ser razonable, y tu reputación está en juego. ¿Qué crees que pasaría si le enviara esas fotos de ustedes dos, junto con los registros de la transferencia bancaria, directamente a tu esposa, y tal vez una copia al comité de ética de tu empresa, por si acaso? Una fina capa de sudor frío le cubrió la frente. Toda nuestra conversación quedó grabada en mi teléfono. Le entregué el archivo, junto con todo lo demás, al señor Davis. Apenas Mark se fue, llegó su esposa, Sara. Debió haberlo visto en las cámaras de seguridad del hospital, porque regresó furiosa a la habitación. Se desató el caos.
Se oyeron cosas rompiéndose, gritos de mujer y gritos de furia de un hombre. Fue un caos total. Cuando Sara salió de la habitación, me vio. Se detuvo en seco y corrió hacia mí, con el rostro desbordante de emoción. Lo primero que hizo, increíblemente, fue disculparse. Señor Thorne, lo siento mucho. Lamento mucho no haberle atado más fuerte a mi perro y haber dejado que le arruinara la vida. Tenía los ojos enrojecidos, pero su mirada era aguda y clara. Tengo aún más pruebas sobre ese vagabundo y mi marido. Cronologías, recibos de hotel, archivos de mensajes de texto. Lo tengo todo. Si lo necesitas, es tuyo. Era una mujer llevada al límite por la ira y la traición. Pero también era increíblemente inteligente. Sabía que ahora éramos aliados. Nuestro enemigo común era la pareja desvergonzada en esa habitación de hospital. Con la mejora de las pruebas de Sara, mi posición era más sólida que nunca. Encargué al señor Davis que redactara una declaración pública exhaustiva. Mantuvimos un lenguaje profesional y objetivo, afirmando simplemente que mi esposa, Chloe Thorne, había tenido una relación extramatrimonial y conspiró con su amante, Mark Peterson, para transferir ilegalmente los bienes conyugales. Mi supuesta frialdad y abandono no fueron más que las acciones legítimas de un esposo traicionado que buscaba protegerse. Al final de la declaración, adjuntamos algunas pruebas clave, con información personal censurada, capturas de pantalla de sus mensajes íntimos, el registro de la transferencia de $75,000 y un par de fotos de ellos, besándose afuera del hotel. Difundimos la declaración a través de varios medios de comunicación. Estalló en Internet. La opinión pública cambió a una velocidad vertiginosa. La misma gente que el día anterior me había llamado canalla y monstruo ahora inundaba mis menciones con compasión, llamándome la víctima del año. Su ira se dirigió directamente hacia Chloe y Mark, la repugnante pareja que redefinió lo vulgar. Las cuentas de redes sociales de Chloe fueron desenterradas y se inundaron de comentarios viles. La empresa y el puesto de trabajo de Mark fueron revelados por detectives de Internet, y el sitio web y las líneas telefónicas de su empresa se vieron saturados de llamadas furiosas. En su cama de hospital, al ver el huracán de condena pública, Chloe perdió la cabeza. Me llamó a gritos, acusándome de ser cruel, desalmada y de intentar arruinarle la vida. Finalmente, me amenazó con que si no me retractaba y retiraba el divorcio, saltaría por la ventana del hospital. En respuesta a su amenaza, con calma, hice que el señor Davis notificara tanto al hospital como a la policía. Le dejé claro que Chloe se encontraba en un estado mental inestable, que no era responsable de ninguna acción imprudente que pudiera tomar e insté encarecidamente al hospital a que intensificara su supervisión. Mientras tanto, Mark Peterson estaba en serios problemas. Su empleador era una empresa que cotizaba en bolsa, y el escándalo provocó la caída de sus acciones. Se enfrentaba a un despido inmediato, sumido en sus propios problemas. Se volvió contra Chloe, exigiéndole que asumiera toda la culpa para salvarlo, o si no. Como era de esperar, los amantes, antes encaprichados, se volvieron uno contra el otro como perros rabiosos. Mi suegra, Karen, guardó silencio un par de días después de que la opinión pública cambiara. Al darse cuenta de que no podía ganar una guerra de relaciones públicas, recurrió al chantaje emocional. De alguna manera consiguió el número de teléfono de mis padres y empezó a acosarlos, intentando hacerlos sentir culpables. Se topó con un muro de acero. Mi madre, normalmente la más bondadosa de las almas, la silenció con una severidad inusual. Respaldamos la decisión de nuestro hijo al 100%. Su hija hizo su cama, ahora tiene que acostarse en ella. La familia Thorne no les ha hecho ningún daño. Después de colgar, mi mamá me envió un mensaje. Hijo, no tengas miedo. Tu padre y yo somos iraquíes. Haz lo que tengas que hacer. Si el cielo se cae, te lo sostendremos. Al leer esas palabras en la pantalla, mi corazón helado sintió el primer destello de calidez. Una vez que la condición de Chloe se estabilizó y le dieron el alta, solicité oficialmente el divorcio. Las pruebas que presentamos eran tan extensas como una guía telefónica. El expediente completo de la infidelidad de Chloe, los extractos bancarios que detallaban su transferencia ilegal de bienes, e incluso la grabación de audio de Mark Peterson admitiendo la aventura y el enredo financiero. El día de la audiencia,
Chloe llevaba maquillaje intenso para ocultar los moretones persistentes y la demacración de su rostro. Su abogado intentó tergiversar la versión, alegando que yo era el principal responsable de la ruptura de nuestro matrimonio debido a mis largas jornadas laborales y al descuido de la familia, lo que provocó en Chloe una breve pérdida de juicio. Incluso tuvieron la audacia de sugerir que sus lesiones fueron resultado de maltrato doméstico por mi parte. Fue ridículo. El señor Davis no se dedicó a la teatralidad. Con sencillez y calma, presentó nuestras pruebas al juez, pieza por pieza. Primero, el informe médico oficial revisado por un especialista forense. Declaraba claramente que las lesiones de Chloe eran compatibles con una agresión reiterada por una fuerza externa, y el momento de la lesión coincidía perfectamente con el momento en que recibí la llamada del hospital. Durante todo ese tiempo, tuve una coartada irrefutable. En segundo lugar, el testimonio jurado de Sarah Peterson. Admitió ante el tribunal haber agredido a Chloe, explicando detalladamente que fue porque Chloe había destruido a su familia. En tercer lugar, el registro documental completo de los $75.000, junto con los recibos que demuestran cómo Chloe utilizó el dinero para comprar artículos de lujo para Marky, pagar sus estancias en hoteles de lujo. Cada prueba fue un duro golpe para Chloe y su abogado. Chloe recurrió a sus viejos trucos, despotricando entre lágrimas sobre su devoción por nuestro hogar, llorando por mi frialdad y crueldad. Fue un acto convincente, pero un tribunal es lugar para hechos, no para dramas. Ante la evidencia inequívoca, sus lágrimas parecían patéticas y absurdas. Su abogado, que había comenzado el día con una confianza desbordante, ahora sudaba y tartamudeaba. Mi suegra, Karen, armó un escándalo fuera de la sala, intentando interrumpir el proceso con sus gritos, hasta que un alguacil la amenazó con desacato. En un giro dramático, Mark Peterson fue citado como testigo clave. Al ser interrogado por un juez, admitió a regañadientes el romance con Chloe y el asunto de los $75.000. El resultado nunca estuvo en duda. Basándose en la abrumadora evidencia, el juez declaró preliminarmente que Chloe era la parte culpable del matrimonio y le exigió que presentara una justificación legal para la transferencia de los $75.000. No pudo, y palideció como un papel. Después de la audiencia, el abogado de Chloe me contactó, sugiriendo un acuerdo privado e insinuando que cedería una parte de los bienes. Lo miré y solo dije 5 palabras. Que la ley decida. El fallo final del tribunal se dictó rápidamente. Fue exactamente como lo había previsto. Se concedió el divorcio. Como parte principal de la culpa, se le ordenó a Chloe devolver los $75.000 que había robado. Además, no le concedieron ningún otro bien conyugal. En resumen, se fue sin nada. Chloe anunció su intención de apelar, algo que ya me esperaba. Fue una táctica dilatoria. Al mismo tiempo, ella y Karen empezaron a publicar historias largas y confusas en redes sociales, intentando pintarme como un villano y ganar compasión. Fue un esfuerzo inútil. Armado con los hechos, el público se dio cuenta de su actuación, respondiéndola con más burla y desprecio. Estaba preparado para esto. El señor Davis solicitó de inmediato la congelación de activos, bloqueando los escasos fondos en las cuentas bancarias personales de Chloe para evitar que los ocultara o los usara para financiar su apelación. Jaque mate. Entonces di un segundo paso. Contacté a nuestros bancos y solicité todos los extractos de tarjetas de crédito de los últimos años. Descubrí que Chloe, como usuaria autorizada de varias de mis cuentas principales, había acumulado enormes deudas. Solo en los últimos 6 meses, había incurrido en un patrón de compras sospechosas, transacciones fraudulentas y adelantos de efectivo por un total de más de $30.000. La denuncié por fraude con tarjeta de crédito. Tras una investigación, los bancos la pusieron en la lista negra, destruyendo permanentemente su historial crediticio y reservándose el derecho a presentar cargos penales. Chloe se encontraba ahora en una situación financiera inestable. No podría obtener un préstamo, una hipoteca ni siquiera una tarjeta de crédito. Incluso alquilar un apartamento o reservar un vuelo se volvería casi imposible. Mientras tanto, Mark Peterson, desesperado por salvar el pellejo en medio del escándalo, comenzó a distanciarse públicamente de Chloe.
Incluso publicó un comunicado en sus redes sociales, afirmando que él también era una víctima, engañado y manipulado por ella. Chloe estaba completamente sola. Al ver a su hija completamente arruinada, agobiada por una deuda enorme y una reputación destrozada, Karen finalmente se derrumbó. Me localizó y me acorraló frente a mi oficina. La mujer, antes arrogante y formidable, ahora era una figura encorvada y derrotada, con el rostro desgarrado por la desesperación. Entonces, frente a docenas de mis colegas, cayó de rodillas. Lucas, te lo ruego, por favor, suelta a Chloe. Lloró, agarrándome la pernera del pantalón. Sabía que estaba equivocada. De verdad. Aceptamos que no reciba nada, pero no puedes tirarla por un precipicio. No puedes destruirla. Se aferró a mi pierna, con lágrimas corriendo por su rostro. La miré con el corazón congelado. Cosechas lo que siembras. Aparté sus manos de mí, mi voz carente de calidez. Karen, ella eligió este camino. Ahora está pagando el precio. Pasé junto a ella y entré al edificio, sus desolados lamentos resonaban detrás de mí. Unos días después, solicité una orden judicial para ejecutar la sentencia, iniciando oficialmente el proceso de cobro de los $75,000 que robó y los más de $30,000 que debía en tarjetas de crédito. Los supuestos amigos de Chloe, que la habían acosado cuando vivía a lo grande, ahora la evitaban como la peste. Su vida social se había desintegrado por completo. Con todo resuelto, sentí un gran alivio. Abrí mi portátil y empecé a navegar por páginas web de viajes. Era hora de unas vacaciones muy esperadas, la gran inauguración de mi nueva vida. Como era de esperar, la apelación de Chloe fue desestimada. Había perdido todo derecho a mis bienes. Mientras tanto, las notificaciones de cobro de los bancos empezaron a llegar como una avalancha. Incapaz de pagar, la demandaron y la catalogaron oficialmente como morosa crónica, una paria en el mundo financiero. Acorralada y sin nada que perder, Chloe se desató en un ataque de furia. Empezó a actuar como un animal acorralado, publicando maliciosamente mi información privada en línea, mi número de la seguridad social, mi domicilio, mi número de teléfono, y profiriendo calumnias y mentiras despiadadas. Incluso contrató a una red de trolls en línea para lanzar una campaña de desprestigio coordinada contra mí en todas las plataformas principales. Estaba listo para ello. La había extrañado. Davis reunió todas las pruebas y presentó otra demanda, esta vez por invasión grave de la privacidad y difamación. Pero entonces, las cosas dieron un giro inesperado. Mientras investigaba la granja de trolls que Chloe había contratado, la policía descubrió algo más. Para financiar la campaña de desprestigio, creó campañas falsas de recaudación de fondos en línea, inventando historias trágicas para estafar a donantes desprevenidos. El caso escaló instantáneamente de una disputa civil a un caso de fraude penal. Chloe fue interrogada formalmente, y debido a los múltiples cargos en su contra, fue puesta bajo custodia. Cuando Karen se enteró de que su hija probablemente iría a prisión, se desplomó frente a la comisaría. Pero ya era demasiado tarde para llorar. Recibí la sentencia definitiva del tribunal. Mi matrimonio con Chloe se disolvió legal e irrevocablemente. El tribunal también falló a mi favor en la demanda por difamación, otorgándome una suma considerable por daños emocionales. Doné hasta el último centavo de ese dinero a una fundación benéfica que ayuda a mujeres víctimas de violencia doméstica y fraude conyugal. Fue mi manera de cerrar ese horrible capítulo para siempre. Pasé un fin de semana limpiando mi casa de todo rastro de ella. Nuestras fotos de boda, su ropa, sus bolsos, su maquillaje. Lo empaqué todo y lo tiré al contenedor de basura detrás de nuestro edificio. Observé cómo el espacio, antes lleno del olor y el desorden de su vida, se borraba lentamente, volviendo a ser como era antes de que ella entrara. No sentí tristeza ni triunfo. Solo una profunda y sin precedentes sensación de paz. Ese matrimonio fue como una fiebre desbocada. Me dejó marcada, pero también, finalmente, se rompió. Dejé mi trabajo bien pagado, pero agotador, como gerente de proyectos de TI. Con el dinero ahorrado, me asocié con un amigo y fundé una pequeña empresa de desarrollo de software, centrándome en proyectos que realmente me apasionaban. En mi tiempo libre, empecé a hacer ejercicio.
Iba al gimnasio 3 veces por semana y encontraba una claridad pura y sincera en la sensación del sudor, empapando mi camisa. Empecé a viajar. Sola, con solo una mochila, visité todos los lugares que siempre había querido ver, pero para los que nunca había tenido tiempo. Tomé clases de cocina y un curso de fotografía. Mi vida se volvió plena y significativa. Para mí, de adentro hacia afuera, comencé a sentirme viva de nuevo. En una conferencia del sector, me encontré con alguien inesperado, Sarah Peterson, la exesposa de Mark. Ella también estaba divorciada y había fundado su propia y exitosa consultora. Se veía elegante, segura y radiante. Se acercó a saludarme con una sonrisa radiante y segura de sí misma. Señor Thorne, ha pasado mucho tiempo. ¿Te ves bien? Brindó con una copa de champán. Y gracias. Las pruebas que me proporcionaste me ayudaron a cortar lazos rápidamente y a exponer el fraude financiero de Mark. Se fue sin nada. Intercambiamos una mirada de comprensión mutua, de esas que solo 2 supervivientes del mismo naufragio pueden compartir. Hablamos de nuestras vidas después de los divorcios y nos dimos cuenta de que ambos habíamos salido del naufragio, más fuertes y resilientes que antes. Intercambiamos números de teléfono y acordamos tomar un café algún día para hablar de negocios y de la vida. Empezó a forjarse una discreta amistad basada en el respeto y la admiración mutuos. Mis padres estaban encantados con mi nueva vida. Mi mamá dejó de presionarme para que saliera con alguien, diciéndome por teléfono, hijo, lo estás haciendo genial tal como estás. No te apresures. La persona indicada llegará en su momento. De vez en cuando publicaba fotos de mis viajes en Instagram. Una foto mía en la cima de una montaña al amanecer, con los brazos extendidos, tenía subtítulo: el final de una cosa, el comienzo de otra. Los comentarios ya no están llenos de odio, sino de mensajes de apoyo y ánimo de amigos y desconocidos. Me sentí más ligero que en años. Volví a salir con chicas, pero con cautela. Ya no era el hombre ingenuo que lo daba todo sin pensarlo 2 veces. Aprendí a observar, a escuchar y a valorar la conexión genuina y la honestidad emocional por encima de todo. Sabía que merecía algo mejor. Viejos amigos que supieron lo sucedido me contactaron. Algunos se quedaron impactados, otros se compadecieron, pero la mayoría expresó admiración por cómo había manejado la situación. Uno de ellos, que una vez me aconsejó que fuera más valiente y que aguantara por el bien de la paz, me llamó específicamente para disculparse. Lucas, tío, me pasé de la raya, dijo. Mirando hacia atrás, me alegra mucho que no me hicieras caso. Con la gente que no tiene límites, cualquier concesión es solo autodestrucción. Compartí con mis amigos lo que aprendí de mi matrimonio fallido, que una relación no lo es todo en la vida y que nunca debes sacrificar tu autoestima. Una relación sana se basa en el crecimiento mutuo, no en el consumo unilateral. Mi historia conectó con muchos de ellos. Incluso me invitaron a hablar en algunos eventos locales, compartiendo mi experiencia para ayudar a otras personas atrapadas en relaciones tóxicas. Usé mi historia para mostrarles cómo escapar de la sombra de la traición, cómo usar la ley como escudo y cómo recuperar su propia fuerza. Mis charlas fueron recibidas con ovaciones de pie. Mi nuevo negocio prosperó, impulsado por mi imagen pública positiva. Me había transformado de un tecnólogo agotado a un emprendedor respetado y cada vez más conocido. Un día, llegó un paquete extraño. Dentro había una carta. Era de Chloe, enviada desde la cárcel. Las páginas estaban llenas de su letra apretada, un largo y desorganizado mar de arrepentimiento, una súplica desesperada de libertad y un nostálgico recuerdo de nuestros buenos momentos. Me preguntó si recordaba nuestra primera cita y el nombre del restaurante. Me preguntó si recordaba la canción de amor desafinada que canté cuando le propuse matrimonio. Me rogó que la visitara, que la perdonara. Leí toda la carta sin emoción. Entonces, entré en la cocina y encendí la estufa de gas. La llama azul lamió la hoja de papel, consumiendo al instante sus palabras. Al verla convertirse en cenizas, no sentí odio ni lástima, solo la tranquila certeza de que el horrible pasado, y la mujer que lo habitaba, habían desaparecido completa y completamente de mi vida. El verdadero cierre no es olvidar. Es recordar y no sentir nada en absoluto. Aprendí poco a poco sobre el destino de los demás con el tiempo.
Despidieron a Mark Peterson. Tras divorciarse de Sarah, lo declararon culpable de adulterio y traspaso fraudulento de bienes. Y se quedó sin nada. Sin trabajo, sin hogar y con su reputación hecha pedazos, terminó trabajando en empleos sin futuro, arruinado. Tras el encarcelamiento de Chloe, Karen sufrió una grave crisis de salud. Los familiares y amigos que antes la adulaban por su conexión conmigo ahora no querían saber nada de ella. Intentó venir a mi oficina varias veces a pedir dinero, pero mi seguridad siempre la rechazaba. La extrañaba. Davis me envió un último mensaje: tú y tu hija se buscaron esto. No culpes a nadie más. Más tarde supe que murió sola en el pasillo de un hospital público un invierno, sin poder costear la atención adecuada. Su funeral fue un acto solitario. Leí sobre estas cosas en las noticias locales, sintiéndome tan distante como si estuviera leyendo una historia sobre desconocidos. Todo había terminado. Transferí un generoso pago final al señor Davis, agradeciéndole su profesionalismo y dedicación durante la larga batalla. Me dijo que Chloe era una prisionera modelo y que podría salir antes por buena conducta. Pero aún así, ¿qué futuro le esperaba a una delincuente convicta, con un historial crediticio arruinado y años de desconexión con el mundo? Era un panorama desolador. Me mudé. Vendí un piso que guardaba tantos recuerdos dolorosos y me deshice de todo de mi antigua vida. En el balcón de mi nuevo apartamento, puse una mesita y un bonito juego de té. Preparé una tetera de té caro. Observé el centelleo de las luces de la ciudad y disfruté de la tranquila y pacífica soledad. El aire olía a té recién hecho y a nuevos comienzos. Mi vida tuvo un segundo acto. Unos años después, mi empresa prosperaba. Conocí a una mujer maravillosa. Amable, inteligente y comprensiva. Construimos nuestra relación sobre la base del respeto y la confianza mutuos. Fue estable, dulce y real. También volví a estudiar medio tiempo y obtuve mi licencia de consejera. Todos los fines de semana, hacía voluntariado en el Hospital General Metropolitano, ofreciendo servicios de consejería gratuitos a pacientes y sus familias. Era el mismo hospital donde Chloe había sido paciente hacía tantos años. Al regresar allí, me sentí completamente diferente del hombre que solía ser. Una tarde, después de mi turno, salía del edificio principal. Cerca de la entrada, vi una figura que me resultaba familiar y extraña a la vez. Era Chloe. Debía de haber salido de prisión. Vestía ropa sencilla y desgastada. Estaba extremadamente delgada, con el rostro demacrado, y sus ojos tenían la mirada apagada y vacía de quien ha pasado mucho tiempo en el fondo. Me vio al mismo tiempo. Caminaba hacia mi coche nuevo, con mi pareja a mi lado. Debíamos parecer de otra especie. Elegantes, felices y completamente fuera de lugar en este mundo de enfermedad y dolor. Su cuerpo se estremeció. Instintivamente intentó retroceder, pero parecía congelada, incapaz de acercarse, observándome desde la distancia con una expresión increíblemente compleja. Sostuve su mirada con calma. En esa sola mirada, los años se desvanecieron. Mis ojos no albergaban odio, ira, piedad ni compasión. Solo había la serena paz del polvo asentado. No tuvo el valor de acercarse. Inclinó la cabeza lentamente, como si el esfuerzo le hubiera costado todo, y se giró. Arrastrando los pies, se alejó arrastrando los pies, con la espalda encorvada y derrotada. Su solitaria figura fue rápidamente absorbida por la multitud que abarrotaba la entrada del hospital, y luego desapareció. Aparté la mirada. Mi compañero me apretó la mano suavemente. ¿Qué pasa?, preguntó. Negué con la cabeza y le sonreí. Nada. Solo alguien que conocía. Caminamos hacia el coche uno al lado del otro. El sol de la tarde me calentaba la piel. Respiré hondo. El aire olía a sol y a hierba recién cortada. Mi vida se había forjado en el fuego, renaciendo de las cenizas. Hacía tiempo que había comenzado un nuevo capítulo. El futuro era brillante y lleno de esperanza.